Muy buen día a todos. Con mi grupo, que está conformado por Jennifer Melgar, William Rojas, Nelson Baches, Nelson Magaña y mi persona Brian Rivera, hemos decidido realizar una investigación sobre el alza del precio del combustible, específicamente en los alumnos de diseño gráfico publicitario, ya que el alza del precio del combustible es un problema que se está dando a nivel nacional y a nivel mundial, y muchas personas están teniendo problemas debido a ello, y se están viendo afectadas de diferente manera. El alza del precio del combustible a nivel mundial, sin embargo, es causado por la invasión de Ucrania por parte del país vecino Rusia, teniendo en cuenta que es uno de los países más grandes exportadores del oro negro, entre otros gases. El precio de la gasolina comenzó a alcanzar precios máximos históricamente a nivel mundial, precisamente en Estados Unidos, donde llegó a costar $4.17 por galón, un récord que no se había visto desde el 2008, cuando se vendía por $4.11. Además, si agregamos esto a los 2 años de crisis que se vivió a nivel global por parte del COVID-19, también juega un papel importante, ya que la mayoría de países se levantaba económicamente luego de este fuerte golpe, donde los más afectados serían los países en vías de desarrollo, que les cuesta mucho más tener un balance económicamente a diferencia de los países de primer mundo. La Universidad Católica de El Salvador no cuenta con un estudio que defina el nivel de afectación de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico publicitario de la Facultad de Ciencias y Humanidades en cuanto a la problemática que sería el alza del combustible. Por lo tanto, nuestra investigación resulta conveniente para que la institución obtenga resultados de cómo han sido afectados los estudiantes. Para MENET, estos aumentos se deben a una combinación de dos factores: una mayor demanda de gasolina debido a la recuperación tras la pandemia COVID-19 y la preocupación de manera anticipada por las instituciones en el suministro de petróleo debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania. El nivel del combustible está afectando a la mayoría de los estudiantes de la Universidad Católica de El Salvador, pero enfocaremos nuestra investigación en los estudiantes de diseño gráfico publicitario. Algunos estudiantes de diseño gráfico publicitario que, a pesar de no contar con un transporte propio, se están viendo afectados por el alza del combustible, ya que ellos ocupan transporte privado y los precios han aumentado. En función de lo anterior, planteando la pregunta que se busca responder en este estudio, es cuál es el nivel de afectación del alza del precio del combustible en los estudiantes de diseño gráfico publicitario en la Universidad Católica de El Salvador. Continuando con los objetivos, de manera general, determinar el nivel de afectación del alza del combustible en los estudiantes de diseño gráfico publicitaria de la Universidad Católica de El Salvador. Como objetivos específicos serían identificar la cantidad de estudiantes de diseño gráfico publicitario de la Universidad Católica de El Salvador más afectados por el alza del precio del combustible. Identificar los problemas que genera el alto precio del combustible en los estudiantes de diseño gráfico publicitario de la Universidad Católica de El Salvador. Y por último, determinar las consecuencias que conlleva el aumento del combustible en la carrera de diseño gráfico publicitario en la Universidad Católica de El Salvador. La investigación de tipo exploratorio proporciona información sobre el nivel de afectación del alza del precio del combustible sobre los estudiantes de diseño gráfico publicitario por medio de un enfoque cualitativo y cuantitativo, en la cual los sujetos de estudio fueron 182 alumnos, de las cuales solo 91 sujetos de estudio se lograron abordar mediante los instrumentos de investigación de recolección de datos, que fueron la encuesta y la entrevista. La encuesta se aplicó a la totalidad de la muestra, por lo que la entrevista se realizó a 10 sujetos de abordaje. La entrevista se realizó mediante un enlace que compartieron por medio de correo electrónico para tratar de abarcar la cantidad de sujetos abordados, y la encuesta se realizó de manera presencial como virtual, y así mediante este proceso recolectar la mayor información posible sobre cómo se están viendo afectados los estudiantes de diseño gráfico publicitario de la Universidad Católica de El Salvador. Siguiendo con los resultados, gracias a la investigación realizada se logró obtener información que queríamos, y en definitiva el problema identificado con los resultados es el incremento del gasto en los bolsillos, incluso verse en la necesidad de tomar medidas alternas para poder ahorrar para la gasolina o sus pasajes. Es importante tomar en cuenta que a los estudiantes que viven más lejos les toca gastar mucho más. Si viven lejos o incluso fuera de Santa Ana, es mucho más evidente este problema que afecta
a los estudiantes de diseño gráfico publicitario de la Universidad Católica de El Salvador. Otra problemática que se observa en los estudiantes de diseño gráfico publicitario de la Universidad Católica de El Salvador es el tener que dejar sus vehículos en casa y viajar en microbús o transporte público, con el fin de ahorrar dinero y no sentir el gasto en gasolina de manera que afecte su presupuesto semanal. Mediante los instrumentos utilizados nos pudimos dar cuenta que de las 91 personas encuestadas, el 72,5% del 100% contestaron que sí se han visto afectados por el alza del precio del combustible. Eso quiere decir que el estudio tuvo al menos uno o más problemas cuanto al combustible subió de precio, y el 26,4% no se han visto afectados y el 1,1% no se dio cuenta que se vio afectados por el alza del precio del combustible. Algunos de los problemas que se identificaron mediante las encuestas y entrevistas fueron que algunos de los estudiantes tienen que gastar más dinero en gasolina. También sale costoso el viajar a la universidad por el precio del combustible. Les toca dejar de utilizar sus vehículos por el precio del combustible, por lo que les toca gastar más dinero semanalmente en gasolina, al igual que algunos tienen que buscar otro medio de transporte para poder ahorrar dinero. Para finalizar, mediante la investigación se comprobó que el alza del precio del combustible está afectando a todo el mundo. Además, se comprobó que el alza del precio del combustible está afectando a los estudiantes de diseño gráfico publicitario de la Universidad Católica de El Salvador, tanto a los que poseen vehículo propio como los que utilizan el transporte público. Por otra parte, gracias a la investigación realizada se logró responder al interrogante cuál es el nivel de afectación del alza del precio del combustible en los estudiantes de diseño gráfico publicitario de la Universidad Católica de El Salvador, y se logró conocer los tipos de problemas y consecuencias que sufren los estudiantes debido al alza del precio del combustible, en los cuales están mayor gasto semanal, no comer en la universidad, buscar otro medio de transporte e incluso dejar de asistir a la universidad. Esto ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias.